Buenas noches. Esta es la clase de teoría política. Bien. Juan, si llega, porque Vero no puede hablar, si llega a preguntar a alguien para entrar, avísame, ¿sí? Porque a veces no me aparecen a mí rápido. No los veo, Dale, a dale. veces. Yo ahí justo escribía las de mi C. Ajá. ¿Dijeron que se conectaban? Todavía no avisaron nada. No, ya. Ustedes hoy tenían libre, ¿no es cierto? Sí, nosotros sí. Ujú. Pero los otros también. Bueno, después voy a mirar cómo era que les había quedado lo del horario. A ver que quizás le cambiaron o algo. Bueno, vamos a reforzar uno de los temas que en la mesa que tuvimos ahora en lo que era el llamado de julio, ¿no? Agosto, en realidad, eh, costó en cuanto a rendir teoría política, que tiene que ver con las ideologías, y es el socialismo. Es como que no, los conceptos no estaban muy claros, diferenciar bien cuándo es un socialismo de otro tipo de socialismo, así que vamos a retomar eso para continuar con nuestro programa, ¿sí? Recuerden que cuando hablábamos de socialismo, estamos hablando de una ideología política, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que es una ideología política. Y esta ideología política va a surgir para contraponerse, decimos siempre, a otra ideología política que ya había surgido, que tenía que ver con, que era un sistema económico, pero también como una ideología, que fue el capitalismo. Así es como surge el socialismo. Recuerden eso, para contraponerse al capitalismo. Al comienzo es definido el socialismo como un sistema de organización, más que nada un sistema de organización económico y social. Y la base del socialismo es que los medios de producción sean parte, digamos, del patrimonio colectivo. Esa es la base del socialismo cuando surge, ¿no? Los medios de producción sean parte del patrimonio colectivo. Y hay que tener en cuenta esto, sea el mismo pueblo quien los administre. El pueblo el que ahora pase a administrar estos medios de producción. Eso es lo que pretende el socialismo cuando surge y que surge para contraponerse justamente al capitalismo. ¿Cuándo ocurre esto? Digamos que se comienza a usar por primera vez un monje, no sé si ya lo habíamos dicho en la primera parte o no, se había quedado claro que es un monje en realidad, Ferdinando Fechinel, en 1766. Ahí es el que va a emplear por primera vez este término. En el sentido moderno, aparece recién ya para 1830, habíamos marcado entre 1830 y 1850, Gran Bretaña y Francia, ¿no? Entre Gran Bretaña y Francia, para poder, digamos, designar las ideas que van a tener que ver con los seguidores, que por una parte eran los seguidores de Owen, o de Fourier, o del conde de Saint-Simon. ¿Se acuerdan que habíamos visto que eran los grandes precursores? Entonces, eso más que nada para ya contextualizar el verdadero surgimiento entre 1830 y 1850, tanto en Gran Bretaña como en Francia. Si va surgiendo alguna duda, ustedes o sea, bueno, Vero, que me dijo que en silencio, ahí está entrando alguien más, Vero que va a estar en silencio, y Juan, que va a ser mi interlocutor ahí, Juan, para cualquier cosa. Bueno, entonces, otra cuestión importante tiene que ver cuáles eran los objetivos principales del socialismo. Eso fue algo que les costó responder realmente en el examen ahora de agosto. ¿Cuáles eran los objetivos principales del socialismo? Y me nombraban los objetivos del marxismo, que sabemos que el marxismo antes es socialismo científico. Bueno, no. Una cosa son los objetivos principales del socialismo y otra cosa muy distinta, los objetivos principales que tuvo el marxismo. A no confundir, por eso estamos repasando, ¿no? Justamente por esos errores muy graves que se dieron en la mesa de agosto. Los objetivos principales del socialismo son la
justa repartición de los bienes. Ese es el primer gran objetivo, que exista una justa repartición de los bienes. Y luego, una organización racional de la economía. Eso es lo que querían, ¿no? Una justa repartición de los bienes y además una organización racional de la economía. Recuerden, eso con respecto a los objetivos principales. Luego, ¿qué es lo que pretende? Que esa es otra pregunta que se hace siempre, ¿qué es lo que pretende el socialismo? Pretende la socialización de los medios de producción. O sea, esos medios de producción van a estar en manos de la sociedad en general, del pueblo. Pero eso es otra pregunta. Entonces, la justa repartición de los bienes, la organización racional de la economía, tiene que ver con los objetivos principales del socialismo. Eso es lo que no hay que confundir. Luego, a ver, Marx y Engels, ¿dónde los vamos a ubicar? Porque el primer socialismo que surge, que sus precursores serían Owen, Fourier, el conde de Saint-Simon, ¿cómo se denominaba? A ver, Juan, si te acordás. Te pregunto porque soy el que puede hablar. Bueno, está Yasmina, hola Yasmina también, ¿cómo estás? ¿Cómo se denomina ese primer socialismo? Estamos repasando, Yasmina, porque fue un tema que se preguntó mucho en la mesa de agosto y no quedó, parece, muy claro. Ese primer socialismo que surge, ¿cómo se denomina? Socialismo utópico, ¿recuerdan? El de los precursores Owen, Fourier, el conde de Saint-Simon. Ese es el utópico, ¿no? El que era ideal, el que no se puede llevar a la práctica. ¿Recuerdan? Bueno, a Marx y a Engels los vamos a ubicar, digamos, con el otro socialismo, con el socialismo científico, ¿no? Para Marx y para Engels, el socialismo es un estado intermedio de transacción entre lo que es el capitalismo y el comunismo. Eso es lo que decían tanto Marx como Engels dentro del socialismo científico. El socialismo como un estado intermedio de transición entre el capitalismo y el comunismo. Obviamente que Marx se oponía fervientemente al capitalismo, pero él decía, bueno, hay que salir de este estado de transición y hay que llegar a un nuevo estado, que es lo que luego se va a convertir en comunismo. Eso también tiene que quedar bien claro porque observamos en la mesa que es algo que no logran interpretar bien. El socialismo científico de Marx y Engels se va a convertir en comunismo, perdón, marxismo. Y ese marxismo considerado al extremo se va a convertir en un comunismo, ¿no? Esos son los conceptos que hay que tener en cuenta. Lo voy a repetir. El socialismo científico de Marx y Engels se va a convertir en marxismo. Y el marxismo considerado al extremo es lo que se va a convertir en comunismo. Bien, otra cuestión, digamos, que no queda muy claro es lo que se propone desarrollar Marx. Marx lo que se propone desarrollar es un socialismo científico que va a partir, digamos, de un detallado estudio del capitalismo. Porque si hay algo que estudia muy bien Marx, es el capitalismo, lo va a estudiar detalladamente, desde una perspectiva económica, y de esa manera, desde esa perspectiva económica, lo que hace Marx es, digamos, revelar, es decir, más que nada, dar a conocer las perversiones, las injusticias que tenía el sistema capitalista. Entonces, es lo que hace es, no se opone únicamente al capitalismo, sino que lo estudia detalladamente ese capitalismo y ahí es donde Marx puede fundamentar que existen perversiones y que existen injusticias que son propias de este sistema capitalista. Y ahí la cuestión está que les había comentado el término que surge de proletariado, que es un término propio del socialismo científico y de Marx. ¿Se acuerdan que les conté cuando surge la revolución industrial, ¿no? Las personas iban a trabajar desde el campo a la ciudad, todas las madrugadas, porque las industrias, los grandes talleres estaban en la ciudad, Liverpool, Manchester. Iba papá, mamá, los hijos, perro, gato, toda la prole, ¿sí? Toda la prole iba a trabajar. ¿Se acuerdan? Mamá y papá lo hacían por un sueldo miserable de explotación, y los niños también trabajaban. Ahí comienza lo que es
el trabajo infantil, lo hacían por una comida asquerosa. ¿Se acuerdan? Que ningún perro, ningún animal quería comer. Bueno, todo eso lo observa Marx, y de ahí que va a surgir esto que se va a conocer como la dictadura del proletariado. ¿Qué va a significar esa dictadura del proletariado? También lo preguntamos en la mesa y ustedes reconocen que es un término de Marx, proletariado, pero no saben explicar en qué consiste la dictadura del proletariado, que es un término que un profesor de ciencia política tiene que explicarlo correctamente. A ver, sabemos que quizás a veces un profesor de historia puede dar formación ética y ciudadana, porque es así, lo pueden hacer por competencia de título, y si le preguntan va a tener quizás una respuesta con respecto a qué es la dictadura del proletariado. Pero un profesor de ciencia política tiene que saber explicar en qué consiste la dictadura del proletariado, ¿no? Acá lo que dice Marx es que el ente estatal pierde su finalidad. Eso es lo central. El ente estatal pierde su finalidad. Dominar a una clase. Se extingue, digamos, de una manera prácticamente natural. Si se da esta dictadura del proletariado, el ente estatal pierde su finalidad, que es dominar a una clase, se extingue de una manera naturalmente. Una vez que se extingue el Estado, que se logra la extinción del Estado, según lo que dice la teoría del marxismo, el socialismo científico, se tiene que implantar, esto es lo que tienen que apuntar bien, se tiene que implantar una organización planificada en los planos económicos, sociales, políticos, con un fin fundamental, dice Marx: obtener el bien común. Entonces, una vez que se logra extinguir al Estado, ahí se tiene que implantar esta nueva organización, que obviamente esta nueva organización favorece al proletariado. Recuerden que para Marx, el Estado es quien permite la explotación del hombre por el hombre mismo. El Estado, este ente estatal, es el que permite que el patrón explote al trabajador. Entonces, de ahí la necesidad de que el proletariado realice la dictadura y elimine, de que pueda llevar a cabo la extinción del ente estatal. Eso es la dictadura del proletariado. Repito, un concepto fundamental para un profesor de ciencia política. Bien, entonces, socialismo científico se convierte en marxismo, el marxismo al extremo es el comunismo. Al comunismo lo proyectamos en la realidad, ¿se pudo llevar a la práctica? Sí, como lo dijimos en la Revolución Rusa de 1917. Recuerden, siempre eso se pregunta. Muchos de ustedes lo colocaron como ejemplo en sus integradores del primer cuatrimestre. Espectacular. Muy bien. Vamos ahora a otra corriente, porque tenemos el socialismo utópico, el socialismo científico, la corriente socialdemocrática. Ahí también hubieron algunos errores bastante grosos en el examen oral de agosto, porque algunos estudiantes respondieron de que la socialdemocracia ya no existe y realmente es un partido consolidado en muchos países, sobre todo en los países europeos, pero así también en el propio Brasil. ¿Sí? La socialdemocracia logró consolidarse como un partido político, ¿no? La corriente socialdemocrática eran los reformistas, más que nada, los que pretendían, digamos, acceder al orden socialista, pero mediante elecciones democráticas, que existan cambios progresivos en el sistema. Eso es lo que tienen que diferenciar cuando hablamos de lo que es la socialdemocracia. Acceder al poder, sí. Llegar al gobierno, sí. Pero a través de la democracia. Realizar cambios, sí. Cambios rápidos, no. Cambios progresivos. Cambios que favorezcan a la sociedad en general. Totalmente distinto. ¿Vieron? Por eso lograron permanecer en el tiempo, por eso lograron consolidarse, más que nada. Bien, hasta
hasta ahí lo de socialismo. Vamos a seguir con anarquismo, que yo no recuerdo si acá o en los sábados, la clase de los sábados, habíamos comenzado algo de anarquismo ya, pero bueno, vamos a seguir. Anarquismo, otra ideología política, así como el socialismo, viene del griego anarcos, que significa sin cabeza. Anarcos, sin cabeza. El anarquismo como ideología política, atender bien, por favor, apuntar bien, lo que pretende es eliminar no solo al Estado, sino también a cualquier forma de poder, autoridad o control de la sociedad. El anarquismo quiere eliminar todo, no solo al Estado, sino a cualquier forma de poder, a cualquier gobierno. Se opone a todo. ¿Vieron? Ahí está la cuestión. Es totalmente una corriente y una ideología política detractora. Esa es la gran diferencia con las otras que vimos hasta el momento. Es una ideología política totalmente detractora, ¿no? Que se opone a cualquier autoridad, a cualquier sistema de poder, cualquier sistema de autoridad. Bien, ahora, para repasar un poquito esta cuestión de al socialismo, ubicamos cuando surgió el socialismo, ¿en qué contexto? En el contexto de la revolución industrial, ¿no? Acá lo anoté, que es también algo que se respondió mal en el examen oral, vuelvo a repetir. ¿Dónde contextualizamos al socialismo? Lo contextualizamos en el Estado liberal, decían. Lo contextualizamos en el estado de bienestar, respondían. Al socialismo lo contextualizamos en la revolución industrial, ¿sí? Ahí lo vamos a contextualizar. Recuerden que la revolución industrial, otra cuestión también que un profesor de ciencia política tiene que saber, la revolución industrial surge a fines del siglo XVIII, ¿no? Principios del siglo XIX, ¿ya? Vamos más o menos por la cuarta revolución industrial, digamos que hubo un aumento, un incremento muy notable en la riqueza de algunos países, de algunos estados, cuando surge la revolución industrial. Se cambian sus productos manufacturados por las máquinas. ¿Es más fácil encontrar mano de obra en la revolución industrial? En la primera, sí. ¿A qué costo? A un nivel de explotación total, digamos. Por eso se da un gran incremento en la riqueza de los países, ¿no? De Europa, en Estados Unidos, ¿no? Que beneficia a la clase burguesa. A la clase burguesa beneficia la revolución industrial. También otro concepto que tiene que tener muy en claro un profesor de ciencia política. ¿Y a quién va a representar la clase burguesa? ¿Al trabajador? ¿Al propietario? ¿A quién? Al propietario de los medios de producción, o sea, al dueño de los medios de producción. No al trabajador, hoy trabajador, al proletario. Eso también es algo que ustedes tienen que saber diferenciar. No porque se pregunta en el examen, vuelvo a reiterar esto, sino porque los mismos estudiantes en las aulas, en las materias, preguntan cuando ustedes desarrollan este tema. Todos están en tercer año y seguramente ahora ya están haciendo sus simulaciones en la práctica 3, les va a tocar la microexperiencia dentro del instituto y luego van a ir a la escuela asociada. Recuerda que ustedes van a la escuela asociada en la práctica 3, los que hacen profesorado. Entonces, estos son conceptos básicos. Si hay algo que quieran ir preguntando, pueden hacerlo. Salvo. ¿Vero se tuvo que ir? No, Vero está. Pero Vero me dijo que está en silencio. Sí, ella me dijo que está en silencio. Está Yasmina, pero a Vero la veo. Juan, ¿algo quieren preguntar? Juan o Yasmina. Por ahora no, profe. ¿Ya hicieron las prácticas? No. Vero me dice sí. Bien, Vero. A ver, Juan, Yasmina. ¿Ya hicieron la práctica? O sea, simulaciones seguro, dentro del aula, ¿no? En el aula sí, pero en nosotros, Delgado ya no sigue más. Profesorado es solo tecnicatura. Ah, ya sí, Yasmina solo tecnicatura. Ajá. Juan Sí, solo y... hago la tecnicatura, profe. Ah, qué lástima, Yasmina.
Siempre No era conviene, para ¿eh? mí. ¿Será? No, no era para mí. No. Bueno, qué aparato. Bueno, Juan, ¿y fuiste al aula? Ahí dentro del instituto. No, no todavía. Nosotros vamos a hacer primero las prácticas fuera, en las instituciones de afuera y después adentro. Ah, mira vos. O sea que dentro de poco ya vas a la escuela asociada. En teoría sí, Ah, bien. Vos tenés con el profe José. sí. Un genio, un genio. Sí, nosotros acá estamos todos coordinados, por eso. Y yo estoy en la práctica 3 acá, entonces por eso sé lo que hacen y lo que tienen que hacer. Bueno, ahí van a ver cómo es todo. Bueno, seguimos entonces. A ver, ubicar a Europa, digamos, durante la Revolución Industrial. Para 1850, cómo estaba dividida Europa, ¿no? Que algo que también les cuesta un poco contextualizar. Si bien esto no es historia, agarrar, digamos, tomar un mapa y contextualizar, ubicar cómo está Europa durante la Revolución Industrial para 1850. Y teníamos, por ejemplo, por una parte estaba lo que era el Reino Unido, considerado, luego teníamos a Noruega, a Suecia, a Dinamarca, perdón, Alemania, por un lado, Holanda, Bélgica, que estaban unidos. También teníamos a Portugal y a España, que también estaban unidos. Austria y Hungría estaban unidos. Rumania, Bulgaria, Italia, ¿sí? Los que estoy nombrando eran los estados más importantes de los que nombré, Rusia, obviamente, los estados más importantes para 1850 durante la Revolución Industrial. Bien, a ver, ¿qué significó esto del progreso material que se va a dar dentro de la Revolución Industrial? Estaba dado por la organización, la mecanización que va a comenzar. Y esto lo que va a ocasionar es la división del trabajo. ¿Se acuerdan que nosotros ubicamos a la División Internacional del Trabajo entre 1914 y 1918? Y esto de la organización y la mecanización, que es lo que va a permitir la División Internacional del Trabajo, lo que hace en ese momento es justamente dividir al mundo en dos. Tenemos por una parte los países que son productores de materias primas y por otra parte los países industrializados. ¿Dónde va a estar Argentina? ¿Dónde vamos a ubicar a Brasil? Bueno, los países productores de materias primas. Pero luego tenemos a los industrializados. Y ahí teníamos fundamentalmente a Francia y a Inglaterra. Son los que van a estar, digamos, en el podio en esa época. Pero esto se va a lograr, y lo repito, gracias a la organización y a la mecanización del trabajo. Que obviamente esta organización, esta mecanización del trabajo va a beneficiar a unos pocos, ¿sí? Y es lo que va a generar la pobreza, la miseria de la clase obrera. Esto es lo que hay que comprender. Esta organización, esta mecanización del trabajo que genera la División Internacional del Trabajo entre 1914 y 1918, que divide el mundo en dos, lo que genera es pobreza y lo que genera es miseria en la clase obrera. Y de ahí es donde comienza esta lucha por obtener los derechos sociales. La mecanización lo que va a hacer, digamos, que el número de trabajadores fuera mayor, pero con un salario de explotación. Entonces, obviamente que se van a generar reacciones, ¿no?, de grupos que van a buscar, obviamente, tratar de aliviar, de menguar, digamos, los conflictos que van a existir entre el capital, el trabajo, el dueño de los medios de producción, la explotación de este dueño de los medios de producción, que obviamente la víctima de todo era la clase obrera. Todo por la organización y la mecanización del trabajo que conduce a justamente lo que es la División Internacional del Trabajo.
los obreros se van a dar cuenta, ¿no? De la situación, para tratar de buscar salidas, soluciones a la explotación, que estaban siendo sometidos, digamos. Y en una primera etapa, esta clase obrera, ¿no? La organización obrera, su lucha va a estar dirigida más que nada a lograr la prohibición de las máquinas. Eso es lo primero que van a tratar de lograr. La prohibición de las máquinas, digamos, por parte del Estado. Porque estas máquinas eran las que ocasionaban el desempleo. ¿Mm? Claro que sí. Las máquinas eran las que en ese momento ocasionaban el desempleo. Pero ¿van a lograr algo? ¿Van a tener alguna respuesta? No. Por parte del Estado no van a lograr nada y por parte del Estado no van a tener ninguna respuesta. Por eso de ahí la primera internacional, la segunda internacional, las grandes luchas y las primeras luchas de la clase obrera. Entonces ahí es cuando se va a crear el ludismo, ¿no? En una segunda etapa, que es un movimiento ludismo caracterizado por la destrucción de las máquinas. El ludismo. Un movimiento que se va a caracterizar por la destrucción de las máquinas. Este movimiento, digamos que tiene su origen o proviene de lo que eran las últimas décadas del siglo XVIII. O sea, ya lo último, ¿no? Va a estar entre 1811, 1816, pero digamos que fue el momento más importante, lo que se conoció como el ludismo. Ludismo, la destrucción de las máquinas. Digamos ya que en una tercera etapa lo que aparecen son las primeras organizaciones, las asociaciones ya de, digamos, de un carácter más social. Y ahí se van a crear los clubes de obreros, las cajas de ayuda, se le decía, clubes de obreros, cajas de ayuda, todo para que pueda subsistir esta clase obrera que era, digamos, totalmente oprimida. Entonces, acá se van a formar los sindicatos que van a ser llamados como trade unions, unions, se le van a decir en inglés, y estos sindicatos van a tener una fuerza, una gran fuerza, desde 1830 más o menos, pero no existían los derechos sociales. Eso es lo que tienen que quedar claro. Se van a comenzar a unir, van a formarse, van a dar las formaciones de los sindicatos, los trade unions, pero no van a tener fuerza para 1830. Van a ejercer presión. Sí, van a ejercer presión, por ejemplo, en Inglaterra, el Parlamento, hasta que el Parlamento acepta, digamos, algunas, vamos, muy pocas de las reformas de las leyes que quería la clase obrera, porque son las que van a permitir a los obreros defenderse, digamos, los abusos que ejercía el dueño de los medios de producción, el propietario, el patrón, pero solo algunas, porque estamos hablando de 1830 y los derechos sociales, recuerdan, recién van a surgir en 1930. O sea, imposible un reconocimiento en este momento. A este movimiento es justamente como se lo va a conocer y se lo va a conquistar como el cartismo, a este movimiento, el cartismo. Tratar de hacerse oír, tratar de hacerse escuchar era prácticamente imposible por la diferenciación que existía. Entonces, este cartismo que viene de Carta del Pueblo, justamente, a diferencia del otro, del ludismo, digamos, va a ser un movimiento que va a tener un objetivo, digamos, principalmente político. El cartismo que viene de Carta del Pueblo, el objetivo es diferente al otro, al ludismo, que lo que quería era destruir las máquinas, que tampoco se pudo lograr. Acá en el cartismo, esta Carta del Pueblo va a ser un documento que va a ser enviado al Parlamento británico, más que nada, más o menos para el 1838, 1839, y acá en esta carta que se envía al Parlamento, lo que se reivindica es el sufragio universal masculino. Miren lo que se va a reivindicar en esta carta que se envía al Parlamento, el sufragio universal, dice universal, masculino, ¿sí? Y la participación de los obreros, ¿no? En esta institución. Eso es lo que se pide, eso es lo que se exige al Parlamento británico. Los obreros, la clase obrera tiene derecho a participar. A ver, una parte del Parlamento, en minoría, son los que van a estar de acuerdo, en su mayoría no van a estar de acuerdo.
la duración de este movimiento en realidad abarca más o menos una década. O sea, no pasa de una década, entre 1838 a 1848 y contando, ¿no? Hasta ahí. Pero este reclamo genuino que hacían de que la clase obrera tenga participación, no se logró. Digamos que el cartismo lo que supuso es la toma, digamos, de contacto de las masas obreras con la acción política. Por eso decíamos que el objetivo del cartismo era principalmente político, porque eso es lo que va a lograr, que se pueda, digamos, dar el contacto, se puede establecer el contacto entre la clase obrera y la acción política. Porque recuerden que, digamos que en este momento el poder estaba muy concentrado en el Parlamento. Entonces, la clase obrera, que no existía, obviamente, tenía muchas más desventajas al exigir o al pedir, ¿no? Al solicitar algo, ¿no? No era prácticamente, no era escuchada para nada. En la carta, lo que se demandaba era el sufragio universal, que era masculino, y además lo que querían era que se eliminara, que se suprimiera un certificado de propiedad como requisito para poder formar parte del Parlamento. Porque lo que se exigía en ese momento era, yo tengo un certificado de propiedad, un certificado que soy dueño de una propiedad, y de esa manera puedo formar parte del Parlamento. También lo que querían que se eliminara era la inmunidad parlamentaria, bueno, eso existe hasta hoy día, ¿no? Lo que significa la inmunidad parlamentaria, el privilegio parlamentario, y además un sueldo, ¿no? Para los diputados. O sea que eran varias las demandas que tenía el cartismo a través de la Carta del Pueblo y prácticamente no se va a poder lograr nada. Bien, vamos ahora a ver cuánto nos queda del tiempo antes de pasar a la otra materia. Nos queda poquito. Vamos a pasar a cuál es la visión de la Primera Guerra Mundial con respecto a las ideologías políticas. Recuerden que estamos todavía con las ideologías políticas. ¿Cuáles son las ideologías políticas que van a primar tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial? Que ahí vamos a tener al otro grupo de ideologías políticas que tenemos que estudiar en la materia. Así que vamos a ver cuáles fueron las causas de esa Primera Guerra Mundial, que la tenemos desde 1914 a 1918, recuerden. ¿Cuáles son las cosas que van a llevar a esa Primera Guerra Mundial? Que por una parte tenemos el militarismo, por otra parte tenemos el imperialismo, tenemos el nacionalismo, ¿sí? Y la política de alianzas. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? El militarismo, el imperialismo, el nacionalismo, la política de alianzas. Todas esas causas son las que van a llevar a la Primera Guerra Mundial. Y a ver, ¿entre quién y quién fue? Tenemos la Triple Entente. En la Triple Entente estaba Rusia, estaba Gran Bretaña, estaba Irlanda y estaba Francia. Luego se va a unir, luego más tarde, el Reino Unido, Japón, Serbia, Bélgica. Eso era la Triple Entente. Y luego tenemos la Triple Alianza, ¿no? En la Primera Guerra Mundial tenemos la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Alianza, ahí vamos a tener lo que era el Imperio Austrohúngaro, lo que era Alemania, lo que era Italia, aunque hay que tener en cuenta que Italia en realidad no declaró la guerra en 1914 en apoyo de sus aliados, digamos. Pero bueno, entonces tenemos en lo que es la Triple Entente, ¿sí? Por una parte, y por otra la Triple Alianza. Son los que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. Este mundo en el cual se van a enfrentar, todavía las ideologías políticas, ¿sí? Que se enfrentaban y que estaban muy, digamos, en boga, todavía tenía que ver con el socialismo, con el capitalismo. Existían todavía los liberales fuertemente consolidados, pero va a comenzar a surgir con mucha fuerza, con mucha énfasis, el nacionalismo. Y aquí es donde vamos a ubicar a la Revolución Rusa, la que se da en 1917, con sus partidos políticos. Ahí tenemos a los revolucionarios, el social revolucionario, tenemos a los mencheviques,
¿sí? En la Revolución Rusa, los mencheviques, que van a ser los miembros, digamos, de la burguesía, luego vamos a tener los ministros capitalistas y a los bolcheviques que van a representar a la clase obrera. Entonces, eso con respecto a la Revolución Rusa en 1917, que va a estallar justo en medio de la Primera Guerra Mundial, ya, bueno, casi finalizando, más allá del medio, finalizando la Primera Guerra Mundial. Recuerden que Estados Unidos no había ingresado, con su ideología política capitalista, no había ingresado a la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos ingresa cuando estalla la Revolución Rusa, porque, ¿se acuerdan? Significaba una expansión, digamos, del comunismo y de los principios comunistas. Entonces ahí Estados Unidos ingresa a la Revolución Rusa y ya había prestado dinero. Había prestado mucho dinero, no entraba a la Primera Guerra, entonces prestaba dinero a los que sí iban a la guerra, como era Alemania, por ejemplo, uno de los países, uno de los tantos los países que prestó mucho dinero para comprar armas. De ahí luego ese gran déficit que va a tener posteriormente Alemania cuando estos países perdedores de la Primera Guerra no pueden devolver lo que habían, el compromiso que habían asumido. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que se corte y pasar a la otra materia nueva, historia política comparada? Juan, Yasmina, ¿alguna preguntita tienen? ¿Ninguna? No, no, profe. Bueno, vamos a pasar entonces. ¿Se escucha? Vamos a empezar. Vamos a pasar con el otro link a teoría política comparada. Bueno, profe. Vamos a la otra, vamos.